Bienvenidos, hoy vamos a hacer un viaje muy especial. Nos vamos a meter en el universo de uno de los más grandes, de Jorge Luis Borges, y lo vamos a hacer de la mano de sus propias palabras, de esos diálogos increíbles que tuvo con Osvaldo Ferrari. Y fíjense, es el mismo Borges el que nos da la bienvenida. Nos recuerda que el diálogo, que es justamente la base de lo que vamos a explorar, es una de las invenciones más fundamentales del ser humano. Así que bueno, con esa idea en mente, arranquemos este viaje. Bien, acá tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a explorar 5 temas clave que son como la arquitectura de su pensamiento. Empezamos con su oficio como escritor y de ahí nos vamos a meter en sus filosofías más profundas. Bueno, empecemos por el principio, por el propio Borges, y por esa dualidad increíble que había entre cómo era su vida y cómo era su obra. A ver, acá nos encontramos con una paradoja fascinante, ¿no? Borges decía que su vida era, bueno, bastante caótica, casual, hasta irresponsable, pero su escritura, eso era otra cosa. Era exactamente lo opuesto, un intento deliberado, prolijo, por crear un cosmos, un universo con orden. Y esta frase resume perfectamente su meta como artista. El intento de imponerle un orden, un poquito de cosmos, al caos que es, en esencia, la existencia misma. Pero claro, esto no era solo una idea en el aire, no. Era un proceso de laburo impresionante. Borges contaba que se demoraba en cada verbo, en cada palabra, buscando la música, la cadencia justa, y que hacía muchísimos borradores para una sola página. ¡Una locura! Ahora sí, nos metemos en uno de los grandes laberintos borgianos. El tema que, probablemente, más lo obsesionó y lo fascinó: el tiempo. Es que su pensamiento siempre estaba ahí, en el límite de lo que podemos entender. Y todo arrancaba con una pregunta, que, en el fondo, nos hacemos todos. ¿Qué es de verdad la eternidad? Para Borges, la eternidad no es una línea de tiempo infinita. No, es algo mucho más potente. Es un solo punto. Un instante divino donde todo, absolutamente todo converge. Y claro, si leyeron el Aleph, esto les resuena al instante. Es el corazón de ese cuento. Y de esa idea tan abstracta, Borges la baja a algo totalmente personal, íntimo. El tiempo no es algo por donde pasamos, sino que es de lo que estamos hechos. Somos tiempo. Y para él, esto se notaba sobre todo cuando soñamos. En los sueños somos pura sucesión, puro tiempo. Entonces, si estamos hechos de tiempo, ¿qué le toca hacer al artista, al escritor? Bueno, Borges creía que el escritor debe ser anacrónico. O sea, tiene que trabajar a contramano del tiempo, no solo ser un reflejo de su época. Y esto no era pura teoría, lo llevó a la práctica. Con Adolfo Bioy Casares fundó una revista, que duró poquito, pero que se llamaba justamente así, Destiempo, toda una declaración de principios. Y esta idea de ir a destiempo se conecta con su mirada sobre la cultura. Para Borges, el pasado, y sobre todo la antigua Grecia, no era un recuerdo, era una presencia viva, constante, un eco que no se apaga. Esta frase, que la dijo estando en Creta, lo resume todo. Él creía que todo el mundo occidental es en el fondo una extensión, casi como un exilio de la cultura griega. Y encontraba pruebas de esto en los lugares más insólitos. Por ejemplo, contaba cómo hasta los antiguos escritores de Islandia intentaban inventar un lazo entre sus dioses como Thor y los héroes de Troya. Era un anhelo profundo por ser parte de esa gran tradición. Y hasta en el lenguaje de todos los días se ve. Borges señalaba que palabras que nos suenan tan germánicas como Vaterland, en realidad son calcos, traducciones directas del concepto latino de patria. Y esto nos trae a un punto central, su visión sobre cómo pensamos. Para Borges, todo el pensamiento de Occidente es como una gran bifurcación entre dos caminos que nacieron en Grecia. Él identificaba estos dos grandes modos de pensar. Por un lado, el de Aristóteles, el de la razón, la lógica, las clasificaciones. Y por otro, el de Platón, que sin dejar de lado la razón, también abraza el mito, la poesía, la intuición, como una forma válida de llegar a la verdad. Y acá, Borges no duda. Se saca la careta y dice de qué lado está. Si bien respetaba la lógica, su forma natural de pensar, de crear, era a través de las historias, de los sueños, de sus propias invenciones. Y acá está lo interesante. Él decía que, aunque como sociedad moderna parezca que elegimos Aristóteles y la razón,
En el fondo, de manera inconsciente, la tradición de Platón, el mito y la poesía nos siguen gobernando. Y para terminar, volvemos al hombre de carne y hueso, a cómo toda esta filosofía le sirvió para darle forma a su mayor desafío personal, la ceguera. Fíjense qué maravilla. Se compara con Demócrito, ese filósofo griego que dicen que se arrancó los ojos para poder pensar mejor. Borges dice que su Demócrito no fue un acto violento, fue el tiempo, que poco a poco le fue quitando la vista. Y ojo, él nunca negó que la ceguera fuera una desventura, claro que lo era, pero se negó a que fuera solamente eso, la resignificó, la convirtió también en un don. Sí, un don, un regalo que le dio más soledad, más tiempo para el pensamiento y sobre todo para la invención. Y esto se conecta con su filosofía de vida, que tomó de Chesterton, la gratitud. La idea de que el simple hecho de estar vivo, de ver un color, de enamorarse, todo es un regalo, y hay que agradecerlo. Así que nos vamos con esta pregunta, un pensamiento final que nos deja Borges, un desafío para que miremos nuestras propias circunstancias y nos preguntemos si, quizás, en medio de nuestro propio caos, no podemos encontrar también un cosmos, un don.